La prueba pericial es algo que va evolucionando. Esto es un pequeño cronograma de la prueba, que vemos que es un concepto evolutivo. Si vemos en el siglo XII, se utilizaba, había una etapa muy prerracional, donde la prueba, digamos, se utilizaba la fuerza de la prueba o los ordalías o los famosos juicios de Dios. Eran aquellos castigos donde, por ejemplo, se tiraba a alguien a un río y si la persona se hundía, resulta que era inocente. Y si flotaba, es que era culpable. ¿Por qué? Porque la divinidad manifestaba si era culpable o era inocente. Hacia finales del siglo XII y un poquito más adelante, con la aparición del derecho canónico, aparece lo que es la prueba legal o tasada. Es decir, que la ley asignaba un valor previo a cada una de las pruebas. En este caso, la prueba era, la prueba reina, por decirlo así, era la confesión, que se obtenía por la tortura. Recordaremos un poquito lo del tema de la Inquisición. Posteriormente, de ahí a finales del siglo XVIII, por los escritos de Beccaria, por la aparición del sistema de íntima convicción, cualquier prueba era aceptable y aquí la prueba reina, en este caso la prueba documental, es la que va haciendo aparición. Finalmente, es en el siglo XX y aquí vamos a ver que la prueba científica realmente es muy reciente. Aparece la fase científica, donde ya empiezan a aparecer sistemas acusatorios o predominantemente acusatorios, empiezan a aparecer sistemas de sana crítica y lo más importante de todo, empiezan a aparecer los expertos o los peritos judiciales o peritas en los procesos judiciales, ¿verdad? En los procesos en los que empiezan a llamarse. Entonces vamos a ver que esta fase científica, si lo vemos, es de muy reciente. De hecho, podríamos verlo aquí, fue un poquito con los escritos de Arthur Conan Doyle, cuando empieza a aparecer esto de Sherlock Holmes y el investigador científico y el que empieza pues a analizar las pruebas. Por eso no podemos concebir la prueba como algo estático, es algún concepto que va cambiando con la sociedad, con los sistemas y con la ciencia. Todo cambia. Y quiero ponerle aquí algunos ejemplos de pruebas periciales que han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, nosotros anteriormente muchos, tal vez abogados o abogadas con trayectoria recordarán que antes las pruebas de paternidad se utilizaban determinando los grupos sanguíneos. Por grupos sanguíneos se podía determinar en general si la persona era el padre, no da una exactitud, a la prueba de ADN o la identificación de ADN. También, es decir, pasamos de pruebas de grupos sanguíneos a ADN, específicamente, que es más específico, identifica más. Otro ejemplo es cuando el método de Bertillon con antropométrico, que a inicios del siglo XX se empezó a utilizar un método donde habían 11 características o 11 mediciones de los individuos, donde se establecía o se podía identificar a una persona. De este método, que ya no se utiliza, obviamente, se pasó a las huellas dactilares como un medio para identificar a las personas. Esto es otro ejemplo de prueba pericial que va cambiando. También tenemos de un poco más reciente lo que son los residuos de disparo. Anteriormente se utilizaban los residuos de disparo. Cuando una persona disparaba, se tomaban las muestras en las manos y se lograba determinar que la persona poseía ahí los residuos, bario y algunos elementos ahí químicos. Pero ¿qué era lo que pasaba con esta técnica? Lo que sucedía era que las personas podían alegar, no, es que yo estallé una bombeta, ¿verdad? Cuando estallaban eso, entonces alegaban simplemente que le habían quedado residuos de disparo y que la persona no había pues realizado pues la ejecución del arma. En la actualidad, esta técnica pasa a un análisis que se hace por un microscopio de barrido electrónico. ¿Qué es la diferencia de este microscopio? Que este microscopio permite distinguir de las moléculas que son por una bombeta, por decirlo así, a una que se fue realizada por un disparo por arma de fuego. La figura de la molécula es diferente. Entonces vemos que la técnica va cambiando, vemos que cómo va variando este tipo.
Y para finalizar, una que se encuentra a mi criterio en una etapa de transición es análisis de escritura o la grafoscopía. ¿Por qué? Porque cada vez se hace menos frecuente los escritos y más los medios electrónicos, la firma electrónica y los diferentes tipos de pericia. Entonces es un ejemplo de que vean cómo las pericias pues van evolucionando. Pero en sí, pero bueno, y la pregunta es, ¿qué es la prueba pericial al fin y al cabo? ¿Qué es la prueba pericial? Vamos a definir primero que todo qué es la prueba. La prueba, esto es una de las muchas definiciones que hay de pruebas, desde Cafferata hasta Tarufo, hasta autores como Mauricio Duce, hasta de cualquier cantidad de autores que se han referido sobre el tema de prueba. Y podemos decir que es, en palabras sencillas, es una demostración entre una hipótesis o una proposición de hecho con el objetivo de producir certeza, probabilidad y convicción en el tribunal. Es decir, es una manera de partir de algo, de un hecho conocido que me permite llegar a un hecho desconocido en términos de probabilidad. En palabras más sencillas, mucho más sencillo. Eso es en una carretera donde usted no estuvo presente cuando el vehículo se salió de la carretera, pero usted encuentra las huellas de frenado, usted encuentra que la barda de la carretera se destruyó, entonces ahí esos elementos pues confirman que efectivamente hubo un accidente de tránsito. Entonces esto es la prueba, pasar de un hecho conocido a un hecho no conocido. Y la pericia, Marlon, entonces, ¿qué es la prueba pericial? Podemos decir de esta manera que es un medio probatorio que requiere conocimientos especializados, determinantes, científicos que resulten útil al descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. Es decir, se trata de introducir en el proceso judicial conocimientos técnicos especializados que permitan valorar un elemento de prueba. Y aquí una frase que decía Macchiato, un autor que dice que las circunstancias en la actualidad son más complejas, son más técnicas, incluyen valoraciones artísticas, científicas, para que el juez pueda realizar la valoración de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque el tribunal, el juez o la jueza, al momento, por ejemplo, de que tiene una sustancia, el juez no puede decir por su mera experiencia o así, esto es droga o no es droga. ¿Requiere lo que requiere? Pues requiere el análisis de un especialista que pueda darle un resultado fiable para que él pueda aplicar, digamos, por el delito de tráfico de drogas, por ejemplo. Si el juez no tiene este conocimiento, no puede realizarlo. Esto se trata de la prueba pericial. Por lo anterior, entendemos que la prueba pericial es un concepto, como decíamos, su objeto tiene que ver con un hecho relevante, controvertido, algo que sea capaz de afectar la decisión del juez o el decisor. La prueba pericial se obtiene por medios especializados, como les dije, y quien aporta el elemento, ¿verdad?, de prueba. La prueba pericial también tiene su órgano, medio y elemento, ¿verdad? Es quien aporta la prueba, el instrumento por el que se da y el dato que se aporta al proceso. En esto quiero aclarar dos cosas. La prueba pericial tiene muchísimas clasificaciones. Sin embargo, quiero destacar una que nos va a ayudar a entender un poquito sobre la relevancia de la prueba pericial. La primera que todo es que existe la prueba pericial de carácter analítico o analítica, por decirlo así. Esta prueba pericial quiere decir que el resultado de la pericia recae específicamente por el resultado que da un equipo especializado. En este caso, el equipo de ADN, o cuando se realizan análisis de drogas, digamos cuando se utilizan determinados equipos que dan lecturas y permiten determinar si la sustancia o la lectura o eso constituye drogas, o en el caso igual de ADN. Es decir, esta prueba está basada en el resultado
de lo que diga un equipo, ¿verdad? El equipo es el que nos va a generar el resultado. Ese es el primero. En segundo término, también podemos hablar de la prueba pericial de inspección. A diferencia de la prueba pericial analítica, la prueba pericial de inspección se centra no en lo que diga un equipo analítico como el ADN, sino en el conocimiento experto del perito o de la perita del Departamento de Ciencias Forenses que le corresponde examinar y desde su experticia generar un criterio o conclusión, ¿verdad? Que va a ser parte del proceso judicial. Ahora, para comprender la trascendencia de esto de la prueba pericial de inspección, imagínense ustedes al perito delante de un microscopio con dos elementos balísticos, comparando el rayado balístico, ¿verdad? Las estrías, y determinando si los dos elementos vienen de un mismo arma. Esto no lo da un equipo. Esto no es que se mete en un equipo y el equipo dice el resultado. No, esto depende 100% de lo que diga el perito, del criterio que él vaya a decir, desde su experticia, desde su experiencia. Ahora, este criterio va a ser introducido en un proceso judicial. Y este proceso judicial es con el que el juez, muchas veces, por medio de esta pericia, va a determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Ahora la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? Y bueno, muchos colegas van a decir, bueno, muy bonito el tema, pero ¿qué tiene que ver esto con derecho? Y aquí hay unas preguntas que debemos hacernos nosotros como abogados cuando llevamos a un perito. Y es que todas las pruebas periciales son confiables. ¿Debo aceptar en un proceso judicial la prueba pericial sin realizar ningún cuestionamiento? ¿Qué me garantiza a mí que el dictamen pericial es confiable? Pregunta, ¿cualquier persona con título habilitante o con idoneidad manifiesta es suficiente para dictaminar sobre determinada materia sobre la cual van a decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un imputado? ¿Puedo reforzar yo como abogado presentando un perito de parte o tal vez en una acusación al perito oficial del OIJ, puedo reforzar la confiabilidad de los resultados o del perito? ¿O estamos cayendo tal vez en la falacia de autoridad de aceptar un resultado sin cuestionarlo? Esas son preguntas que nosotros como abogados nos debemos hacer, ¿verdad? Estos cuestionamientos en otras latitudes se han desarrollado un poco más, como veremos en este tema. Pero muchas veces, pues existen estos cuestionamientos, no se realizan o no se saben cómo abarcar o abordar la prueba pericial. A mi criterio, y eso es lo que también he visto, un sistema de administración de justicia maduro, por decirlo de alguna manera, debe contar con abogados y abogadas capaces de cuestionar adecuadamente la prueba pericial. Conste que estoy diciendo adecuadamente, no hablo de un cuestionamiento por cuestionar, no hablo solamente de indicar que la pericia está mala porque sí, no, hablo de un cuestionamiento fundado, un cuestionamiento que indique que existe un perjuicio, como indicados a la tercera, por ejemplo, con cadenas de custodia, donde existe un perjuicio. Hablo de este tipo de cuestionamiento. También hablo de tribunales que sean capaces de valorar adecuadamente la prueba pericial, conocer su limitación y así comprenderla. Y también en este rol del sistema de los procesos penales, laboratorios forenses con capacidad para responder a los diferentes cuestionamientos legales que hagan, porque, y esto es algo que mis compañeros de laboratorio saben que yo siempre lo digo, hay que entender que el laboratorio forense se encuentra inmerso en un proceso judicial, en un proceso penal. Entonces, el laboratorio debe ser capaz de responder a estos cuestionamientos. Si nosotros obtenemos esas tres cosas, podemos obtener un sistema, una administración de justicia exigente con justicia de calidad. Para seguir comprendiendo el tema de la prueba pericial, es importante que entendamos, y de aquí vamos a abarcar un tema sobre qué son las ciencias forenses, ¿verdad?
Las ciencias forenses y la prueba pericial definitivamente son temas que están sumamente relacionados y es importante que nosotros tengamos una noción de qué se trata. Las ciencias forenses. Las ciencias forenses son un conjunto de ciencias, metodologías y profesionales de diferentes ciencias o disciplinas al servicio de la administración de justicia. Estos son lo que se denominan ciencias forenses. Son ciencias, metodologías, profesionales, equipos al servicio de la administración de justicia. Para poner algunos ejemplos de ciencias forenses al servicio de la administración de justicia, para darnos una idea, podemos decir, por ejemplo, la balística comparativa, que es la pericia que relaciona elementos balísticos con el arma. Marcas de herramientas, las marcas que se dejan en determinados equipos o superficies que permiten la identificación cuando tenemos el arma comparativa. La ingeniería, cuando tenemos, por ejemplo, accidentología vial, la ingeniería forense, determinar las estructuras de edificios, dinámicas de accidentes, por ejemplo. Tenemos lo que es la parte de delitos ambientales, contaminación en aguas, talas de árboles, todo eso se hace con criterios científicos. También tenemos la identificación de drogas de abuso, cocaína y las famosas nuevas sustancias, ¿verdad? Las NSP, que van apareciendo, digamos, también se requiere de un análisis desde el área de la química. Y el ADN, que es, pues, podríamos decirlo así en este momento, es la prueba reina de la etapa científica de las pericias. El departamento en Costa Rica, como les expliqué, el Departamento de Ciencias Forenses es el único laboratorio en Costa Rica que brinda pericias, 35,000, y este departamento está dividido en 8 secciones. Análisis de escritura, que se analiza todo así, una reseña rápida. Análisis de escritura, todo lo que son grafoscopía, análisis de documentos falsos. Está el área de la biología forense, donde se examina, por ejemplo, la entomología, insectos en cuerpos cadavéricos. Tenemos la identificación, digamos, de plantas. Tenemos el levantamiento de evidencia traza en ropas, en levantamiento de sangre, levantamiento de semen. Tenemos por su parte la sección de bioquímica que tiene a cargo en este momento todo lo que es la parte de ADN, tanto la parte penal en identificación de casos de homicidios, y también está la parte de paternidades. Igualmente se hacen análisis clínicos como enfermedades de transmisión sexual en casos de delitos sexuales, eso entre otros. Tenemos también la sección de ingeniería forense, que esa sección se encarga de las dinámicas de accidentes, de estructuras de edificios, de mecanismos, de análisis, por ejemplo, de GPS o de todo lo que sean artefactos con ubicación, ellos pues se encargan. El área de química analítica, por su parte, es la que se encarga de la identificación de drogas, pero también se encarga también del área de medicamentos, de cuando se encargan de determinar, digamos, determinados medicamentos y sus efectos. Toxicología forense, lo que es alcohol en sangre, todo lo que es drogas en sangre, tanto para personas vivas, cuando, por ejemplo, en retén, le hacen ocupan realizarle una alcoholemia, o en caso de personas fallecidas, cuando intentan determinar, digamos, la causa de muerte, si fue por la ingesta de alguna sustancia que lo llevó, pues, a la muerte. La sección de imagen y sonido forense, que es la que se encarga de asistir, pues, toda la parte del OIJ con fotografías, con drones, todo esto, y el área de pericias físicas, que tiene, pues, el área, que todo lo que es la parte de armas, el área de pólvora explosivos, el área, digamos, de análisis de pinturas, y es una sección de las más grandes que tiene el departamento en la actualidad. El departamento a grandes rasgos nace de la ley del OIJ, de la ley 3265, de la ley, perdón, 5524, y en la actualidad es el departamento, pues, como se les expliqué, el único laboratorio en Costa Rica que brinda, pues, las pruebas periciales.
El Departamento de Ciencias Forenses, pues su fundamento legal está en el artículo 38 de la Ley Orgánica del OIJ, como se les indicó, donde dice que el departamento será encargado de realizar todo tipo, practicar los peritajes. Y ahora sí, vamos para adentrarnos, para entender un poquito de las ciencias forenses, vamos a entrar un poquito más en los requerimientos de la prueba pericial. En Costa Rica, nuestro ordenamiento, el Código Procesal Penal, al que voy a hacer referencia brevemente, establece en el artículo 218 las características que debe tener el dictamen pericial, que debe ser fundado, debe tener una relación de operaciones practicadas, de los resultados, de las conclusiones y las características administrativas del dictamen, que debe ser escrito, firmado y fichado. Por su parte, la ley, artículo 57 de la Ley Orgánica del OIJ, establece también que el dictamen debe ser escrito y debe tener una descripción detallada, una reseña de la técnica y las conclusiones a las que se llegó. Además, nuestro ordenamiento establece y pide para los peritos que deben tener título habilitante en la materia relativa al punto del cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén reglamentadas, y caso contrario, una persona con idoneidad manifiesta. Eso es lo que dice rápidamente nuestro ordenamiento, que como vemos a mi criterio, son requisitos mínimos legales que establece y que la doctrina también ha establecido. Sin embargo, como les expliqué ahorita que la prueba pericial va evolucionando, nos vamos a dar cuenta que existen otro tipo de requerimientos un poco más específicos y donde nosotros los abogados ocupamos meternos un poco más profundamente y especialmente en procesos judiciales donde estén incorporados pruebas periciales. Para entender un poquito los requerimientos, ocupamos hacer referencia obligatoria a la experiencia que tiene Estados Unidos con lo que se denomina la famosa trilogía jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Eso tiene que ver porque Estados Unidos, por su sistema common law, estableció a través de estas 3 sentencias una serie de requisitos o requerimientos que debía tener la prueba pericial en los procesos judiciales. Si bien es cierto, este sistema es ajeno, sin embargo, estos requerimientos vieran que se han ido filtrando en la comunidad forense y es muy común escucharlos que se citen en los diferentes círculos de ciencias forenses. Voy a hacer referencia a los 3 casos rápidamente. El primer caso, caso Frye versus Estados Unidos de 1923, en el que se establecía en esa sentencia que la teoría o toda prueba pericial que se aceptara debía ser aceptada o debía tener una aceptación de la comunidad científica forense a la que pertenecía. Eso se llamaba un test de aceptación general. Sin embargo, en esta sentencia, al juez se le daba mucha discrecionalidad para aceptar o no la pericia. Especialmente, ¿por qué les digo esto? Porque para 1923, como comprenderán, estaba la aparición de muchas ciencias nuevas y con esta aparición los jueces tenían que valorar realmente si lo que estaban aceptando era una prueba con un fundamento o una comunidad científica que lo respaldara o era una ocurrencia de alguien que se hacía pasar por un perito. Entonces, vean que este caso es muy importante. En segundo caso fue la sentencia Daubert. Esto fue contra una farmacéutica y básicamente lo que ellos decían era que la prueba pericial para ser aceptada tenía que ser una prueba que se debía ser sometida a prueba. ¿Qué significa esto? Significa que si otra persona realizaba ese mismo procedimiento, lograba alcanzar el mismo resultado. Eso es también que la prueba tenía que ser revisada sometida a revisión por pares, es decir, por otra persona. Si iba un químico, por ejemplo, otro químico, esa misma pericia tenía que ser revisado por otro químico para determinar efectivamente los resultados. Tenían que conocer la tasa de error, o sea, la pericia tiene una tasa de error. Eso es como, para ponerles un ejemplo, como los termómetros que dicen que saben que tiene 30 temperatura, pero tienen más o menos. Esa es su famosa tasa
de error. Ok, entonces las pruebas periciales debían conocer cuáles son sus tasas de error y cuáles controles tenían para manejar esas tasas de error. Y aquí yo quiero hacer referencia con este tema de la tasa de error, porque muchas veces, y eso lo he visto en otras áreas, donde se cree que simplemente porque se dice que algo es científico o porque el personal pericial es especializado, creemos o tenemos la creencia de que es infalible, de que es perfecto, no tiene error. Y efectivamente la ciencia tiene sus alcances, la ciencia tiene su error. En la actualidad nadie va a hacerle, como les puse el ejemplo, una prueba de paternidad con grupos sanguíneos. ¿No? Va a utilizar el ADN. Entonces, existe, digamos, esta sentencia era muy, muy importante. Para finalizar, la sentencia Kumho-Tart establecía no solamente los criterios de Daubert en esta segunda sentencia, sino que debían ajustarse de acuerdo a la experticia o a la pericia en particular. Es decir, el juez tenía que hacer un análisis muy profundo, tenía que hacer un análisis para poder establecer si la pericia, si estos criterios se ajustaban o no a la pericia. Entonces vean que se trataba de una serie de requerimientos que exigían al tribunal, exigían también al jurado, por el sistema de jurados en Estados Unidos, y exigía también a los abogados que cuando presentaban un perito o perita en los juicios, el mismo tenía que ser examinado en diversos criterios, o sea, no es cualquier persona la que podía llegar, sino que era analizado desde esta experiencia. Posteriormente, para el 2004, no recuerdo exactamente, aparece lo que en Estados Unidos se conoce como el informe NAS. El informe NAS es un informe crítico de las ciencias forenses con 13 recomendaciones para los laboratorios forenses en Estados Unidos que dan realizan críticas a los mismos laboratorios. Y en los mismos decían que en algunos casos, este informe, que había información sustantiva y ciencia forense que había contribuido a la condena injusta de personas inocentes. Eso porque se daba el peligro de dar un peso indebido a las pruebas y testimonios derivados de pruebas y análisis imperfectos, es decir, de análisis donde simplemente el perito no tenía la competencia, no se había utilizado metodología, no se habían utilizado elementos, se había dado contaminación, se había dado una serie de circunstancias que habían provocado la condena injusta de las personas. Testimonios que eran imprecisos o eran exagerados. En ocasiones, la admisión de pruebas erróneas o hasta engañosas. En Inglaterra, para contarles, en Inglaterra hay un caso de Sally Clark, si no me equivoco, en el que ella se condena por la muerte de dos de sus hijos en un lapso de tiempo, donde los menores o los bebés habían muerto por muerte súbita en ese momento. En ese momento, un perito había indicado que la probabilidad de que se diera esa circunstancia de dos muertes de dos hijos era muy poca. Entonces, el juez, basado en eso, condenó a Sally Clark. Posteriormente apareció otro perito para revisar y cuando se dio cuenta que el primer perito era un sir de la corona, se dejó llevar por la fama, prestigio de no contradijo la pericia. Hasta que llegó un tercer perito y efectivamente en el análisis que él realiza se da cuenta que existe un error en la probabilidad que indica y efectivamente si hay una alta probabilidad que eso pueda ocurrir. Y después de muchos años, Sally Clark sale de la cárcel por un mal peritaje. Entonces, estoy hablando de un peritaje ahí matemático de probabilidad, pero es para ponerles un ejemplo sobre la importancia de esto. Esto de igual manera es lo que advierte el informe NAS que se realiza en Estados Unidos. Este informe, como les digo, establece 13 recomendaciones. Así para nombrarles algunos, establece que deben utilizarse términos estandarizados en los dictámenes,
cuál es la validez de los métodos forenses, establecer procedimientos estándar y eliminar el sesgo y los errores. Perdón. Y también se establece que eso es muy importante, que lo voy a tocar para el caso de Costa Rica, es la acreditación de los laboratorios y certificación de los examinadores. Todos los laboratorios que brinden pruebas periciales deben estar debidamente acreditados. Y ahorita les explico qué significa acreditación. Como les digo, y me indica el informe NAS, todo aquel que pruebe servicios periciales debe contar con una acreditación como un medio para garantizar resultados. Y esto nosotros lo entendemos, en nuestros procesos judiciales no queremos que cualquier persona que se presente y diga de pronto, es que este es el resultado y se va a utilizar en un proceso judicial, pues llegue con una calidad dudosa de los resultados. Este es otro ejemplo, este es el caso Hantak en Estados Unidos. Este hombre fue condenado a cadena perpetua y estuvo en una cárcel de 1990 al 2014 por haber asesinado a su hija en un incendio. Un tribunal de apelación determinó en su condena que se basaba en una teoría en incendios premeditados que había sido desacreditada, es decir, la teoría se cayó. Y como el tribunal basó su sentencia en eso, entonces definitivamente lo dejaron en libertad. Pero esto es un ejemplo, digamos, de lo relacionado a la prueba pericial con el derecho. Alguna gente puede decir, bueno, y nosotros que también, bueno, muy bonito la experiencia de Estados Unidos. Sin embargo, vean que esto es importante. Y ahora que estaba viendo que los muchachos de la universidad estaban participando en CEJA, ¿verdad? Y como yo pasé por ahí, tal vez uno sabe, ¿verdad?, de la experiencia CEJA, nada más un pequeño paréntesis, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otros, el famoso caso de Campo Algodonero versus México, se refirió a la prueba pericial. Y esto tenía que ver que, si recordamos este caso, que es de las mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez, y muchas de estas mujeres, los cuerpos, la manera en que se manejó la pericia, las recolecciones, las cadenas de custodia, lo que indicaba, las barbaridades que indicaba esta misma sentencia, donde decían, donde agarraban la cabeza, perdón la expresión, partes del cuerpo de un fallecido y otro y armaban y entregaban así los cuerpos. Todo este montón de barbaridades en manejo de prueba pericial en evidencia, la Corte ordenó en esta sentencia a normalizar conforme a los estándares internacionales, los parámetros, y realizar el análisis forense. Vean qué interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla sobre el análisis forense y habla sobre estandarización. Obviamente, en este caso, la Corte Interamericana hace referencia al protocolo de Estambul de tortura, pero si lo analizamos de manera global, este concepto de estandarizar, este concepto de prueba pericial, de cuidar los protocolos, los manuales, va en este mismo sentido del requerimiento de la prueba pericial. Entonces, como podemos ver, un país como Costa Rica, que está suscrito a la Corte Interamericana, tantos países latinoamericanos, un mal manejo de cadenas de custodia, un mal manejo de las pruebas periciales puede traer consigo una condena internacional. Entonces veamos que, y esto es algo que yo por lo menos en algunos foros no he visto que ha sido tan tocado, porque son como aspectos en algunas sentencias. Y en Costa Rica, Marlon, ok, ya nos habló de todo esto, la experiencia internacional, pero en Costa Rica, ¿qué? ¿Qué pasa en Costa Rica? Y eso, para los que no conocen, ese es el laboratorio forense de Costa Rica en San Joaquín de Flores. Para que el laboratorio forense pueda realizar las pericias, existe su columna vertebral, que es el sistema de gestión de calidad, que es lo que hace el sistema de gestión de calidad, es tener un sistema donde pueda verificar aquellos requerimientos de calidad para garantizar los resultados y lo que ya se llama en el laboratorio la reproducibilidad de los resultados. ¿Qué reproducibilidad de los resultados significa? Que otro perito pueda realizar el mismo procedimiento y que pueda llegar a las mismas conclusiones.
En Costa Rica, el Departamento de Ciencias Forenses tiene su sistema de gestión de calidad que incluyen varios aspectos que voy a nombrar. Número 1, lo que son las normas ISO. Todos conocemos que son normas ISO, pero en Costa Rica se utilizan dos normas para los laboratorios. La norma ISO 17025 para equipos analíticos. ¿Se acuerdan que les hablaba de la pericia de análisis? Pues aquí aplicamos un sistema del ISO 17025 y para las de inspección el ISO 17020. ¿Qué es lo que hacemos con estas normas? Estas normas son de carácter industrial. Lo que sucede es que existen organizaciones como ILAC, que son organizaciones que toman estas normas y les dan un enfoque forense, lo aterrizan a los laboratorios forenses para que tengan cumplimiento. Número 2, están los procedimientos. Ninguna pericia en el Departamento de Ciencias Forenses en Costa Rica no se realiza si no es a través de un procedimiento de operación normado. Estos procedimientos establecen desde aspectos, desde las aperturas, desde cómo llevar a cabo la pericia, qué tipo de pruebas control llevar. Todo este tipo de aspectos, el departamento tiene procedimientos de operación normado, ¿verdad? Entonces, se hace de acuerdo a los requisitos. En otras palabras, ningún perito del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ va a realizar una pericia porque ese día le nació hacerlo así, como un poeta, ¿verdad? Por decirlo así. No, debe cumplir un procedimiento. Y específicamente porque debemos entender por qué en el departamento son ciencias duras y por su formación y por su disciplina, estos compañeros están pues acostumbrados a realizarlo esto vía procedimientos, vía técnica, que es un área muy específica. Sistema de gestión de calidad también significa acreditación. ¿Qué significa la acreditación? La acreditación significa cuando el laboratorio de ciencias forenses llega un ente acreditador, es decir, un tercero, y viene a verificar que el departamento venga a cumplir con los requisitos para determinar si realmente lo que dice el departamento que hace es, si los resultados son seguros, si los resultados son reproducibles. Esto es, en este caso en Costa Rica, el departamento tiene los laboratorios cuentan con acreditación. Y otro aspecto que es importante del sistema de gestión de calidad es que tiene una filosofía de mejora continua. Constantemente, si hay errores, si hay detalles, se están corrigiendo y se está en una constante mejora. Como les expliqué, las normas ISO, estas normas son de carácter industrial, pero de carácter forense. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí en el dibujo donde dice ANAP, ese es el ente acreditador en Costa Rica que acredita el laboratorio y cada una de estas pericias. Este ente es de Estados Unidos y se encarga de acreditar específicamente laboratorios forenses. Eso nos da mucha cercanía porque les da mucha experiencia en otros laboratorios, en Estados Unidos, laboratorios de Virginia, los del FBI, distintos laboratorios de Estados Unidos, por ser tan grande, tienen más laboratorios, entonces ellos se encargan de acreditar. Este mismo ente acreditador es el que acredita en Costa Rica y ve requerimientos desde documentación personal y entre otros. Como decía el informe NACI y otro informe que es el PECAS, los laboratorios deben estar acreditados. Todo laboratorio que brinde pruebas periciales debe estar acreditado. Aquí vemos una foto del director del OIJ, don Walter Espinosa, y aquí vemos cómo para una de las actividades de acreditación del laboratorio. Estos son acreditados por ANAP y en las normas ISO 17025 y 17020. En la 25 en áreas de ADN, alcohol en sangre y drogas de uso, y en la 1720 en el área de balística, siendo Costa Rica el primer país a nivel latinoamericano en acreditarse la norma 1720 en enfoque forense. Quiero hacerles un pequeño ejercicio para continuar y para explicarles, porque quiero explicarles tres requerimientos que tienen las pruebas periciales, pero me gustaría hacerles un pequeño test a ver ustedes qué piensan. Esta es mi pregunta.
Mi pregunta es, ¿aceptaría usted a este físico, que yo creo que todos saben quién es, como perito en un proceso judicial? La respuesta es no. No podemos aceptar a este físico como perito. No tiene competencia. Ahorita vemos que la competencia, pero no tiene competencia técnica para ser como perito. Si usted en su interior contestó que sí, se acaba de dejar llevar por la fama o el prestigio de Albert Einstein, pero no realizó un cuestionamiento de Albert Einstein como un perito. No vio sus calidades, no vio su experiencia en el área, o sea, simplemente lo aceptó. Otra pregunta. Usted como abogado, usted tiene un perito, realiza un dictamen de grafoscopía, pero la comparación de las firmas la realiza con fotocopias. ¿Está bien? ¿Usted qué opina? Posiblemente, si usted dice, el perito tiene que jugárselo, pues está equivocado. La pericia se realiza con los elementos adecuados de comparación, en este caso con los documentos originales o con los listados de las firmas. Entonces, también los abogados deben entender que al realizar un cuestionamiento o al aceptar, las pericias deben tener los elementos adecuados con la para realizar el examen de grafoscopía. ¿Esto por qué se los digo? Porque muchas veces hay en los procesos judiciales muchos abogadas y abogados cuando se encargan de solicitar las pruebas periciales no cuidan, digamos, que se envíen los elementos adecuados de comparación y creen que el perito es como un tipo gurú o adivino, ¿verdad? Entonces es importante que los requerimientos vean que son importantes en estos ejemplos. Otro ejemplo que quiero ponerles. Un perito está jubilado hace 10 años. Ese hace 10 años no hace nada. Ya dejó todas las pericias. Y es en el área de ADN, que es un área de microbiología, por ponerle un ejemplo. Y le piden que después de 10 años venga a realizar o vaya de consultor técnico o realice una pericia en análisis de drogas. ¿Ustedes qué opinan? Usted como abogada y abogado, ¿qué haría? O estudiante de Derecho, ¿qué piensa usted? Bueno, no puede ser perito por varias razones. Número uno, él estaba en el área de ADN, no es su especialidad, no es el área de análisis de droga. Segundo lugar, no está actualizado. Hace 10 años las técnicas han cambiado mucho. Después se requieren pruebas que acrediten objetivamente su experiencia. Muchas veces hay peritos y realmente se están refiriendo sobre puntos sobre los que nunca dictaminaron nada y el área de las pericias o de las ciencias forenses son muy especializados. Entonces, debemos ser, digamos, como estrictos en eso y especialmente cuando un abogado o abogada requiera defender una posición. Los abogados y las abogadas en los procesos judiciales vamos a tener dos tareas. Uno es o acreditar el perito o desacreditar el perito. Y en otro, acreditar el dictamen o desacreditar el dictamen. Pero para eso debe hacerlo con razones y demostrar también que existe un perjuicio. Estos eran 3 ejemplos que querían ponerle como para que ustedes pues analizaran un poquito esta parte. Quiero hablarles de 3 requerimientos de calidad. El Departamento de Ciencias Forenses tiene muchísimos requerimientos de calidad, pero a mí me gustaría hacer referencia a 3 requerimientos de calidad que deben tener las pruebas periciales en Costa Rica y que nos ayuden a entender. Número 1, tiene que ver con la competencia de personal. Nuestra norma del procesal penal establece que debe tener un título habilitante. Sin embargo, en la parte pericial o en la parte de calidad o el requerimiento que tiene una persona para poder realizar una pericia, por lo menos en el Departamento de Ciencias Forenses, tiene que tener un conocimiento técnico, tiene que tener lo que llamamos cumplir módulos de entrenamiento en el área específica que va a dictaminar. Tiene que tener habilidades, por lo menos saber ejecutar las áreas, porque yo puedo tener muchas habilidades, pero muchos conocimientos técnicos sobre armas, pero no sé disparar ninguna. Entonces no tengo la habilidad.
Tercero, la educación. Vean que la educación en la competencia es un elemento más. Y en esto sí quiero hacer claro, no porque un muchacho venga a la universidad con un PhD en química, lo hace perito en química. No, tiene que tener la competencia, tiene que empezar a realizar, digamos, las especialidades. Puede ser en química, puede ser en el área de microbiología, o sea, puede ser una persona muy preparada, puede tener la educación, pero tiene que demostrar ese aspecto. Otro tiene que ver con la formación o el entrenamiento. La persona debe estar en una constante formación o entrenamiento. Si ustedes tienen, voy a ponerles un ejemplo, si ustedes es juez y tiene 2 peritos o 2 peritas, y usted tiene uno que es perito y hace 15 años que no se prepara, no recibe ningún entrenamiento, y el otro tiene 3 formaciones, entrenamientos en el área, se está capacitando, tiene títulos de actualización, ¿usted a cuál de los 2 peritos le cree? Usted como juez. Le dejo la pregunta ahí. Y quinto tiene que ver con la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tiene la persona en el área específica? Yo puedo ser un especialista en un área, por ejemplo, en análisis de ingeniería civil, accidentología. Pero eso no me garantiza que yo vaya a ser experto en el área de balística. Y esto es algo que los abogados deben revisar al momento de ofrecer consultores técnicos y también cuando la otra parte ofrece perito de parte o digamos revisan digamos un dictamen, o sea, la persona, o sea, realmente está preparada en esa área específica o no. Otro requerimiento que deben tener, que tienen los dictámenes, digamos en Costa Rica, que es otro requerimiento, es el revisor por pares. ¿Recuerdan que les hablé de la prueba pericial por inspección? Esta prueba, pues, depende del criterio de lo que el perito vea y lo que el perito dictamine. Este tipo de pruebas, lo que son por revisión por pares, que es cuando ese mismo resultado se pasa a otro perito con las mismas calidades y sin saber el resultado del otro perito, revise y verifique cuál es la conclusión a la que llegan. Entonces lo que hacen es comparar, digamos, cuál es el resultado. Esto le da mayor garantía a las pruebas o a las pericias que se realizan especialmente por inspección. De esta manera se determinan errores u omisiones. Entonces, también es importante. Es otro requisito de calidad. Otro requerimiento de las pruebas o de las pericias en Costa Rica tiene que ver con las pruebas interlaboratoriales. ¿Qué es una prueba interlaboratorial? Una prueba interlaboratorial es una prueba que sin conocer el resultado, el perito se le envía, por ejemplo, de otro laboratorio extranjero, o se contratan empresas para estos efectos, se le envía una prueba y este laboratorio externo o esta empresa ya sabe cuál es el resultado, pero se lo envía al perito para que él pueda realizar el análisis. Este perito debe realizar un dictamen igual, lo envía a ellos y ellos comparan, digamos, con el resultado que ellos tienen con el que realiza el perito. Y de esta manera pueden estar revisando o verificando cuál es cómo está este perito desempeñándose en las pruebas interlaboratoriales. Entonces vean que los requerimientos de prueba pericial, y esto lo traigo en la tesis, fueron 3 aspectos, digamos, que yo quise destacar, que se pueden utilizar o se pueden para realizar cuestionamientos a cada una de las pericias. Como un pequeño adendum, a mi investigación en la tesis, yo quise averiguar cuál era la realidad en juicio que enfrentan el personal pericial. Esta encuesta se hizo solamente con el área, en un área del departamento, solo una pequeña sección que era el área de balística. Y yo les pregunté en juicio
cuántos habían sido citados de este pequeño sector, cuántos habían citados en juicio y cuántos no. Y un 75% de los peritos me indicaron que nunca había, que no había, que han asistido a juicio, un 75% habían sido citados a audiencia y un 25% nunca había sido citado en juicio. Otra de las preguntas que le realicé al personal pericial fue que si en juicio, cuál era el cuestionamiento, y solo un 25% indicó que se realizaron cuestionamientos a las metodologías y a las cadenas de custodia. Y realmente es un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, el otro 75% dice que el cuestionamiento se realizó a los resultados periciales. Pero vean, lo que quiero destacar acá en esto es que se cita al personal pericial a juicio, se sienta, le pregunta por los resultados y el perito lo que hace es que lee el resultado del dictamen y las partes felices. Es decir, no hubo nunca un cuestionamiento real. En ocasiones y por aspectos, sí he visto o me he dado cuenta de que en ocasiones el personal pericial, al ser citado, las partes, los abogados, las abogadas no saben qué consultar, no saben qué preguntar. Entonces dicen, ¿y usted realizó el dictamen? Sí. ¿Y usted lo firmó? Sí. Ok. ¿Qué fue el resultado? El perito lee el dictamen y ya ahí termina su participación. Entonces nos damos cuenta de que en ocasiones no existe un cuestionamiento real al personal pericial. Y eso que el personal pericial cuenta con las calidades y todos los aspectos para responder distintos cuestionamientos. En la encuesta, cuando les pregunté que si les habían preguntado por su competencia, si ellos eran aptos o no eran aptos, dice que un 88% de este personal nunca fue cuestionado en su parte de competencia, si era apto, no fue cuestionado. En cambio, un 12% solamente le solicitó el título académico. Vean que cuando yo me refiero a título académico, me refiero que la competencia, todos los 5 aspectos de competencia ni siquiera fueron preguntados, ni siquiera, solamente, ¿tiene el título? Sí. Entonces volvemos a la misma falacia, cualquier persona que tenga un título, para un abogado es apto para ser perito, y nos damos cuenta que es una realidad mucho más compleja. Mis conclusiones de este tema para ir cerrando. Mi conclusión fue: la prueba pericial definitivamente es fundamental en los procesos penales. Que el departamento brinde más de 35,000 pericias a todo el ordenamiento jurídico de Costa Rica dice bastante en las diferentes. El departamento realiza aproximadamente 135 pericias diferentes, que en la página del OIJ pueden encontrar el manual de servicios forenses, en el área del departamento de ciencias forenses, ahí pueden encontrar cada una un manual de servicios forenses. Segundo, que nuestro ordenamiento legal brinda una serie de requisitos para la prueba pericial, efectivamente, pero como vimos son requisitos mínimos. Ocupamos un análisis más complejo de las pruebas, requieren un poco más de análisis para nosotros como los abogados. Esto, como lo decía Mauricio Duce, un jurista chileno, en el que dice que en otras latitudes es más profundo el análisis que se hace de la prueba pericial. Número 3, existe muchas veces una subutilización del recurso pericial, y especialmente del Departamento de Ciencias Forenses. No saben a veces abordar el contenido y se subutiliza el recurso pericial, ¿verdad? Con este tema de los requerimientos de los que le hablaba de calidad, hay en ocasiones, yo he escuchado abogados que dicen, esos son requerimientos administrativos, como menospreciando eso. Y realmente, si una persona no tiene la competencia, si una persona pierde pruebas interlaboratoriales, si una persona realiza contaminación en los indicios, o sea, es muy grave, es sumamente grave. Entonces no podemos indicar que los requerimientos del sistema de calidad del departamento, los requerimientos de la prueba son algo administrativo. Ocupamos realmente que los abogados se involucren y aborden cada prueba, porque cada prueba pericial es diferente. La de alcohol va a ser diferente a la de grafoscopía, la de entomología forense es distinta. Entonces hay una subutilización.
Número 4, que el Departamento de Ciencias Forenses OIJ cuenta con un sistema de gestión de calidad suficientemente robusto con requisitos de las normas ISO y del ente acreditador ANAP. Como les indiqué, hay un desconocimiento que se hace en el departamento y el sistema de calidad, y este conocimiento puede ayudar a las partes al proceso. Los requerimientos de calidad que tienen las pruebas periciales pueden ayudar a los abogados y a los abogados a un mejor cuestionamiento de la prueba pericial. De lo mismo, solo llegar y decirle a alguien, usted hizo la pericia, a preguntarle, a realizar otro tipo de preguntas más profundas. El tercero, que las mejoras en el sistema de justicia, abogados que sean críticos con los procesos, permiten evaluar constantemente la calidad y ayuda al sistema de justicia, siendo un poco más estrictos y más críticos. Además de eso, el utilizar los requerimientos de las pruebas periciales ayuda a evitar juicios de falacia de autoridad, cuando usted puede consultar sobre aspectos sobre criterios internacionales de la comunidad forense y de calidad. ¿Qué recomendaría yo? Yo recomiendo mayor capacitación, un mayor control de la competencia, analizar no solamente la idoneidad o título habilitante, sino la competencia del personal pericial. Recomiendo que pregunten siempre por revisor por pares, si el dictamen tiene revisión por pares o no tiene revisión por pares, y también cómo está el récord de las pruebas interlaboratoriales del personal pericial. Son aspectos que pueden ayudar. En mi tesis hice una pequeña propuesta que sería, y si yo estuviera académicos de competencia, ¿cuál es el título base? ¿Qué experiencia tiene en balística comparativa o en el área específica? ¿Cuál fue su última capacitación en el área comparativa o en el área? En la revisión por pares, si el dictamen fue sometido a revisión por pares, si hubo diferencia, cuál fue, cómo se resolvió. Y en caso de que no se haya revisado revisión por pares, ¿cómo se demuestra la confiabilidad de los resultados? Eso es una pregunta. Y las pruebas interlaboratoriales, ¿cuál ha sido el récord de las pruebas interlaboratoriales del personal? Quiero agradecer de verdad a todo el personal del Departamento de Ciencias Forenses, que es como mi segunda casa, a todas mis compañeras y compañeros, porque siempre han tenido un apoyo hacia mi persona. Especialmente a la jefatura del Departamento de Ciencias Forenses. Quiero un agradecimiento muy especial a don Mauricio Chacón Hernández, de verdad, por todo el apoyo. Es un gran jefe, no lo digo por nada, pero realmente es un jefe que impulsa mucho al personal a crecer y muestra a ellos que yo estoy aquí, pues, compartiéndoles todo esto. Y así, y decirles definitivamente que muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marlon, por esta exposición. Hay varios comentarios y preguntas que voy a proceder a hacer. ¿Cuál ha sido la experiencia del sistema de gestión integral de calidad en los diferentes departamentos que conforman el Departamento de Ciencias Forenses? Bueno, el sistema, vamos a ver, el sistema de gestión de calidad desde antes de la acreditación es 20 años de implementación del departamento. La parte de los que les conversé son, digamos, por decir, es como la cereza del postre. Realmente son muchísimos años, son muchos años de trabajo. Todas las secciones cuentan con el sistema de gestión de calidad. Todo personal pericial que trabaje en el Departamento de Ciencias Forenses debe obligatoriamente cumplir con esos requisitos. Por eso les digo que no son de carácter optativo, no. Es ante todo de carácter obligatorio para el perito, para las secciones, especialmente por ese compromiso que tienen con la calidad y con la mejora continua.
Pero ha sido una experiencia bastante distinta porque vieran que cada sección es muy distinta, cada sección es diferente. Yo siempre les digo a mis compañeros, cada sección es un universo diferente. Porque en unos te encuentras ingenieros, en otros encuentras gente de física, en otro encuentras personas por ejemplo, en el área de química, en el área de la biología. Entonces, es muy, a pesar de esta diversidad disciplinaria, cada área, digamos, sí cumple, digamos, con la parte de calidad y eso es como muy importante. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Mariana Arias. ¿Qué factores pueden afectar las pruebas periciales? ¿Qué factores? Bueno, dentro de lo que, bueno, ya pude haber de los que mencioné. Bueno, como le quería comentar, existen aspectos, ¿verdad?, de las pruebas que pueden afectar. Otro aspecto que yo pienso que puede afectar, digamos, una prueba es el hecho, digamos, la falta de capacitación, tanto del personal que recolecta evidencia, tanto del mal manejo de cadenas de custodia, un mal manejo, aspectos así que deben ser de mucho cuidado. Por eso todo el personal que se involucre con el manejo o el contacto con indicios, con la parte pericial, hay indicios que son muestras de un solo único análisis, por ejemplo. Entonces, vean lo delicado o que es, digamos, todo lo que puede afectar una pericia, ¿verdad? Listo, muchas gracias, don Marlon. Mónica, no sé si quieres hacer un cierre, por favor. Dale, Mónica. Ya, perdón. No, yo solamente quería decir que muchísimas gracias a Marlon. En realidad es una exposición que nos permite verificar muchos puntos que en realidad se pasan por vista, desde inclusive desde mi perspectiva, con la experiencia de uno, logra uno extraer de la charla pues muchas cosas que uno utiliza día a día, no son tantos como algunos temas que uno dice, bueno, pero es que eso es muy teórico y realmente nunca lo vamos a poder llegar a utilizar. No, por el contrario, es una exposición que va dirigida a un punto en concreto que es de mucha utilidad y más bien por el contrario uno pensaría que hay que hacer casi que viral este tipo de información porque sí nos sirve mucho, está muy digamos como complementaria y más bien agradecerle a don Marlon por esta amplia exposición que él siempre brinda y como pudieron haber visto, es que la experiencia y el manejo que tiene don Marlon en esta materia es algo que hay que sacarle provecho. Entonces, más bien, muchas gracias y gracias a todos por su participación, más bien, y gracias por tomarme a mí en cuenta. Muchísimas gracias, Mónica. Dale, De veras, bueno, agradecerle a Mónica, de verdad que fue una tutora que siempre me ha apoyado montones, que creyó en la tesis, ¿verdad? Muy agradecido a doña Carmen también, y como les digo, a toda la universidad, a la rectoría, a los compañeros, compañeras de todos estos años, ¿verdad? Que con los que he participado, porque realmente la universidad es una familia, de verdad la universidad es una familia y uno lo siente como una casa y realmente para uno es un gusto poder, después de recibir tantos años de la universidad, poder pues brindar un poquito hacia los compañeros y motivar a todos a seguir adelante y seguir en esta lucha. Muchísimas gracias, Marlon. Recordarles a todos que esta grabación queda en el Facebook de ULA Salle Costa Rica, por si quieren volverla a escuchar y compartirla con sus amigos. Damos entonces por finalizada esta conferencia, agradecerles de nuevo muchísimo su asistencia y estamos viéndonos entonces. Gracias, chao. Chao. Hasta luego, buen día. Hasta luego, mil gracias.